Dios los bendiga, hermanos. Un gozo estar aquí en la casa del Señor. Es una bendición en realidad poder estar aquí, congregarnos y poder compartir su palabra. En mi caso, el privilegio de poder compartir lo que Dios pone en mi corazón para ustedes, ¿no? Hay ocasiones en que nosotros nos enamoramos de algo. Nos enamoramos de algo y le ponemos ilusión, le ponemos empeño, concentramos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestra dedicación a tratar de que ese algo en lo que yo me he metido, en lo que estoy enamorado, en lo que estoy entusiasmado, crezca y sea de bendición para las personas que me rodean, sea de conocimiento para las personas que están, que amamos, etcétera, etcétera. Pero de repente el afán, las desilusiones, las desesperanzas, hacen que ese amor que teníamos o esa ilusión que teníamos de repente como que caiga. No es que dejamos de amar, no es que dejamos de ilusionarnos, de repente caiga y ya no trabajemos en seguir abonando en ese empeño, en ese trabajo, en esa ilusión, en ese amor. Y eso lo provoca, esa caída la provoca, pues como le digo, el afán, las preocupaciones, los quehaceres del día a día, etcétera, etcétera. Y en la Biblia habla de una iglesia que estaba completamente enamorada del Señor, extremadamente enamorada del Señor. Y de repente ese amor intenso se enfría y baja de intensidad o baja de nivel. Y el Señor Jesucristo le hace un llamado a esta iglesia, que es la iglesia de Éfeso, en el mensaje de las iglesias, de las 7 iglesias que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Éfeso, la ciudad de Éfeso, estaba localizada en la desembocadura del río Caistro, en la isla de Samos. Era probablemente en esa época, en el primer siglo, después de la muerte de Cristo y después de la resurrección de Cristo, probablemente era la más grande metrópoli de Asia. Probablemente marcaba el ritmo económico de ese sector. Para los romanos era muy importante esta ciudad. Tenía un puerto de fácil acceso para las embarcaciones más grandes en esa época. Era la entrada hacia la parte interior de Asia y desde el puerto hacia la parte interior de Asia Menor se llegaba con mucha facilidad desde Éfeso hacia esas otras ciudades a través de vías, ¿no? En todo caso, lo que cuentan la historia es que era una ciudad de fácil acceso tanto por tierra como por el mar. Pero también era conocida porque en Éfeso estaba el famoso templo de Diana, en su momento una de las maravillas del mundo. Y también en Éfeso estaba, en esa época, el teatro más grande del mundo con capacidad para 50.000 personas. Para que ustedes tengan una idea, construir ahora un estadio o un local para albergar 50.000 personas es algo bien difícil, no es fácil. Aparte de difícil, el costo que representa hace que muchas ciudades no puedan darse el lujo de tener un estadio con esa
capacidad. Entonces la ciudad también era conocida por el templo de Diana y por ese teatro, ese coliseo que albergaba más de, o podía acomodar aproximadamente a 50.000 personas. Debido a la importancia económica y social y al crecimiento de su población, muchos judíos decidieron establecerse en Éfeso. Algunos para ir a predicar a Cristo. Y probablemente, o no probablemente, y era a estos a quien nuestro Señor Jesucristo les hablaba. Unos se radicaron en la ciudad de Éfeso para predicar a Cristo y otros se radicaron ahí porque, como era una ciudad de mucha importancia económica, vieron la oportunidad de establecer negocios y de crecer económicamente y socialmente, ¿verdad? El apóstol Pablo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, fue a esa ciudad. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, dice que fue a esa ciudad. Y en el versículo 19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. O sea, ¿qué hizo Pablo? Lo que hacía Jesús, pero aparte lo que hacía Pablo cada vez que visitaba una ciudad. Lo primero que hacía era entrar a una sinagoga, predicar el evangelio de Cristo y compartir con los hermanos que vivían ahí. De hecho, dice la Biblia que los hermanos de Éfeso le rogaron a Pablo que se quedara con ellos por mucho más tiempo, pero Pablo dijo que no podía quedarse porque tenía que hacer o continuar algunos viajes. También era una ciudad muy idólatra, estaba el templo de Diana, y si ustedes revisan Hechos 19, se menciona que la predicación de Pablo estaba arruinando el negocio de muchos habitantes de ese sector que vivían de la venta de ídolos, en este caso de estatuas de Diana de Éfeso. Aparte de eso, era una ciudad sumida en el pecado. Era una ciudad sumida en el pecado, amante de la inmundicia sexual, de los deleites carnales, y también adoraban al César como a un dios. Y aquel que osaba no inclinarse ante el César, una de las penas era la pena de muerte, ¿no? Entonces, en el libro del Apocalipsis tenemos mucha información de cómo va a terminar el mundo. Apocalipsis viene del griego apocaluxis, que significa revelar algo o quitar el velo. Y en el capítulo 1, versículo 11, dice que Jesús tenía en su diestra 7 estrellas y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces dicen que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y esa espada aguda de 2 filos se refiere a la palabra de Dios, porque de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra, dice, hasta partir. En otras versiones dice hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y empieza a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? ¿Qué es el alma? El alma controla nuestros sentimientos. El alma es el que controla nuestros sentimientos, el que nos lleva a hacer las cosas, buenas o malas. Esa es el alma, el que dirige nuestra forma de ser, dirige nuestros pensamientos para bien o para mal, de acuerdo al entorno en el que yo me desenvuelvo. Amén. El espíritu es la parte de nuestro cuerpo
o el canal de nuestro cuerpo con la que yo me puedo conectar con Dios. Cuando el alma y el espíritu están amalgamados, ¿verdad? Si el alma tiene una tendencia para mal, el espíritu simplemente va a hablar de cosas que no son correctas. Por eso es que la espada entra y separa el espíritu del alma para separar lo carnal de lo espiritual. Entonces, el propósito es que cuando la palabra entra en nuestro cuerpo y separa el espíritu de la carne, nuestro espíritu sea vivificado para que Dios pueda hablarnos por medio de él. Y es por eso que en ese momento empezamos a vivir para él y para las cosas celestiales. Mientras más conozco la palabra de Dios, el Espíritu mete más luz en mi vida, mete más claridad en mi vida, y el alma, que antes estaba inclinada para el mal, empieza a dar testimonio de que estoy siendo regenerado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, ahí es cuando las personas dicen, pero yo lo conocía de aquí. Antes era insoportable, era bochinchero, era mentiroso, pero mira cómo ahora ha cambiado completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra empezó, penetró en su vida, separó el espíritu, separó lo carnal, el espíritu empieza a conectarse con Dios, la palabra de Dios me empieza a hablar de las cosas buenas y ese espíritu empieza de adentro, dentro de mi cuerpo, a transformar el alma, a quitar lo carnal de lo espiritual. Es decir, mientras más conozco la palabra de Dios, más luz hay en mi vida y mi alma empieza a ser regenerada y empiezo a dar testimonio del poder de Dios en mi vida. ¿Qué dice Romanos 8:16? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu empieza a hablar a mi espíritu, el Espíritu de Dios empieza a hablar a mi espíritu y nos va transformando y empezamos a dar testimonio de que soy hijo de Dios. Amén, hermanos. Y también en el versículo 27 de Romanos 8 dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los creyentes? Que seamos, que sigamos avanzando hasta alcanzar la perfección. Amén, hermanos, que demos testimonio de que Cristo vive en mí. Yo puedo ser una persona que me congrego todos los días, que llevo una Biblia debajo del brazo todos los días, ¿verdad? Pero si no le permitimos a la palabra transformarnos, entonces vamos a ser simplemente pura bulla, ¿no? Yo puedo poner los ojos más tristes y la cara de mayor angustia cuando estoy alabando, ¿verdad? Pero si mi testimonio no habla conforme a lo que dice la palabra de Dios, hermanos, recuerden que Dios no ve la cara, ve las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si la palabra no me ayuda o no me hace entender lo que significa soportar a los hermanos, y aún teniendo cara de angustia cuando alabo, cuando oro, cuando predico, que ando con una Biblia en la mano, pero si no aprendo a soportar a aquellas personas que desde mi punto de vista no hacen lo que yo quiero, entonces la palabra no está en realidad ingresando como debe ingresar, como una espada de dos filos, ¿verdad? Para que separe lo carnal de lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, nadie puede decir que conoce a Dios si sigue haciendo las mismas cosas erradas que hacía antes de conocer a Cristo. Nadie puede decir que conoce a Dios si todavía siente fastidio por algún hermano, si tiene falta de perdón por algún hermano. Nadie puede decir que conoce a Dios. Nadie puede decir que conoce a Dios, que conoce a Cristo, si todavía sigo en cuestiones de inmundicia sexual, en pornografía, en chismes, en murmuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no estamos siendo mejores cónyuges, mejores hermanos, ¿verdad? Mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, si nos siguen interesando las cosas que no son de Dios, entonces
estamos lejos de tener comunión con Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que me va a ir cambiando? ¿Qué es lo que me va a ir transformando? La palabra. Y para que la palabra me transforme, yo tengo que buscar a Dios y leer su palabra. Leer su palabra. La palabra me va a llevar a dejar de ser arisco, que cuando alguien me dice algo, no, pero yo eso no. Entonces, es la palabra la que me va a llevar a dejar de ser arisco. O sea, mientras más leo la palabra, más me redarguye, más el espíritu va siendo transformado y voy a ser una mejor persona para los que me rodean. Amén, hermanos, ¿verdad? Volviendo al libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. ¿Verdad? Y en el capítulo 2 está el mensaje a la iglesia de Éfesos. Capítulo 2, versículo 1 del libro Apocalipsis dice, escribe al ángel. Esto hay que leerlo bien. Escribe al ángel, o sea, está dirigida hacia una persona. Al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién escribe? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, dice. Esa persona dice esto. Esa persona es Jesucristo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí viene la parte de los elogios, ¿no? Pero a renglón seguido dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, dice, ahí le vuelve a darle, lo vuelve a alabar. Pero tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces, el mensaje a Éfesos empieza con elogio. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, que él sabía todo lo que estos hermanos estaban haciendo. Y él sabe todo de nosotros. Él sabe también todo lo que hay en nuestro corazón. Por más que pongamos cara bien bonita, sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces dice que los elogia por su esfuerzo en trabajar para Dios. En esa ciudad idólatra, en esa ciudad pagana, llena de inmundicia sexual, trabajar en la obra de Dios tuvo que haber sido muy, muy difícil. Nosotros la tenemos fácil. Aquí lo único que tenemos son personas que nos quieren interrumpir haciendo bulla. Pero trabajar en esa ciudad probablemente representaba hasta la muerte, porque allá había que tener cuidado de no lastimar a los que adoraban a Diana de Éfeso y también tener cuidado de apartarse, de irse lejos cuando venía el César, porque si no, tenían 2 opciones. O arrodillarse delante de él y hacerle la venia y adorarlo como Dios, o quedar separado y sufrir las consecuencias que era la muerte. O sea, el trabajo en esa ciudad, el trabajo de evangelismo, no era fácil. Era muy difícil, ¿verdad? Y también dice que los elogia por su paciencia. Imagínense, hermano,
predicar en una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Predicar y que esos corazones endurecidos no reciban la palabra. Y usted tenía que mantenerse firme y seguir paciente y seguir paciente. Y no ver resultados. Muchos se desilusionan. Decía mi abuela por parte de padre, cuando veía a alguien haciendo lo mismo sin resultado, decía, machacando sobre hierro frío, decía, ¿no? Porque imagínense empezar a golpear un hierro frío, ¿no? No sale nada, no produce nada. Machacar sobre una riel de ferrocarril que lo tenían antes como yunque. No sale nada, decía mi abuela, machacando sobre hierro frío, o sea, perdiendo el tiempo probablemente. Y acá estos, dice que Jesús los elogia por la paciencia porque estaban dándole a lo mismo, y probablemente no había resultado. Los elogia por oponerse al mal. Predicarle a alguien que creía en Diana, predicarle y decirle que era un idólatra, que se iba a ir al infierno. Era entrar en una discusión de doctrina bien fuerte. Y dice que también los elogiaba por sacar a la luz a los falsos maestros. Se habían infiltrado dentro de la iglesia. Maestros que no predicaban a Cristo, sino que buscaban predicar para sus propios intereses, para sus propios bolsillos. O simplemente predicaban una doctrina inventada por ellos. Entonces, dice que los elogia, dice porque qué difícil en una iglesia señalar a un hermano y decirle tú estás equivocado, porque a veces los hermanos brincan como pulga en sartén caliente, más o menos. Imaginen una pulga en un sartén caliente, empieza a brincar, ¿verdad? Entonces hay hermanos que a veces no se les puede decir nada porque, yo sé que aquí no, pero en otras iglesias, que brincan como pulga en sartén caliente, ¿no? Entonces, dice que también los elogió por mantenerse firmes. Probablemente el predicar la palabra les quitaba las oportunidades de trabajo, las oportunidades de crecimiento, eran despreciados, apartados de la sociedad. Y dice que nada de eso los desanimaba, que se mantenían firmes, ¿verdad? Y dice que Jesús los elogia por ese esfuerzo que hacían para glorificar a Dios. Ninguno buscaba su propia gloria, sino que buscaban glorificar a Dios. Pero ahí viene la parte de la crítica. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Como que Jesús le decía, ya no veo pasión por lo que haces. Ya veo que ya no te esfuerzas, ya no tienes paciencia, ya no te opones al mal, ya no señalas a los falsos maestros, ya no estás firme en la fe. Ya no trabajas para glorificar a Dios. Más bien estoy viendo actitudes de soberbia, de desprecio hacia los que trabajan para Cristo. Veo que los afanes de la vida, la preocupación por la provisión para tu casa, te ha sacado de la cancha. Veo que ya no soportas, como enseña la palabra, soportándonos los unos a otros, aunque sean insoportables. Veo que te escondes ante una falsa apariencia, pero en realidad no lo estás haciendo con la misma pasión que lo hacías antes. Veo que ya no me quieres como me querías antes. Veo que la pasión y el amor que tenías por mí ya no se compara con el que tienes ahora. Aparentemente te has desenamorado de mí, dice el Señor, porque no tienes pasión para evangelizar, pasión para predicar, pasión para leer la palabra. Ya no te encanta pensar en mí, dice el Señor. Ya no te encanta oír de mí. Ya no te encanta leer la palabra para conocerme más a mí.
Ya no hablas al mundo de mí. Ya prácticamente no quieres que camine contigo, porque de alguna manera sientes vergüenza que te señalen como hermano. Todo esto era un reproche que le hacía nuestro Señor a aquellos que antes amaban con esta intensidad y ahora estaban amando con esta intensidad. Cuando nosotros permitimos que el amor en cualquier área de nuestras vidas se enfríe, toda la pasión, todo el entusiasmo pasa a ser olvidado. Pasa a ser completamente olvidado. Usted puede tener todas las comodidades con las que ha sido bendecido. Puede ser una persona que lleva el alimento y la ropa a su hogar. Pero si nos olvidamos del que nos da todo, del que nos provee de todo, entonces de nada sirve, hermanos. Cuando nos olvidamos de Él, cuando dejamos de hablar de Él, cuando dejamos de buscarlo a través de su palabra, cuando dejamos de buscar revelación en su palabra, cuando ya no tenemos pasión por las cosas de Cristo, entonces, hermanos, hemos llegado al nivel de aquellos hermanos cristianos que vivían en Éfeso. Hemos dejado el primer amor y Dios nos va a llamar a cuenta de la misma manera en que nuestro Señor Jesucristo llamó a cuentas a los hermanos cristianos de Éfeso. Si usted viene al culto solamente por hábito, por cumplir religiosamente, usted ha dejado el primer amor. Si usted tiene la Biblia de adorno al entrar de su casa para que digan, este hermano tiene una Biblia, pero la tiene ahí empolvada, llena de telaraña, usted ha dejado el primer amor. Si la oración solamente la utiliza para bendecir los alimentos, usted ha dejado su primer amor. Si el servirle es por mecánica, solamente por compromiso, no porque le nace de lo más profundo del alma, del corazón, usted ha dejado el primer amor. Si usted hace el servicio de una manera como para que la gente diga, no, este hermano, esta hermana, ¿no? Están preocupados por esto, pero no lo hacen para glorificar a Dios, usted ha dejado el primer amor. Y si usted ha dejado de testificar el poder de Dios en su vida, significa que usted no está buscando el poder de Dios que transforme su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, dice que el Señor, después de hacerle esta amonestación, le hace un llamado y le dice, recuerda, ¿qué le dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda cómo me amabas antes, cómo me estás amando ahora. Y dice, arrepiéntete de estarme amando como me estás amando ahora. Arrepiéntete. Y regresa al primer amor y haz lo que hacías antes por mí. Vuelve a predicar la palabra con pasión. Vuelve a buscarme en la lectura de la palabra con pasión. Vuelve a testificar el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, hermano, así es. Entonces dice, porque si no lo haces, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces el Señor nos anima a través de esta palabra a los hermanos, porque no anima al mundo, sino a los hermanos, a renovar nuestra vida, a volver a ese inicio, como cuando conocimos a Cristo, que queríamos contarle a todo el mundo lo que Cristo había hecho en nuestras vidas. Lo que el Señor nos dice es, regresa a amarme con la pasión que me amaste
en un principio. Regresa a emocionarte conmigo como te emocionabas cuando me conociste. Y regresa a servirme con gozo, no por obligación. Con gozo, no por obligación. Arrepiéntete, dice, de las cosas malas que estás haciendo. Y vuélvete a mí, dice. Regresa a tu primer amor, a ese amor que sentías antes por mí. Y por eso es que a veces hacemos muchas preguntas a los pastores cuando estamos llevando una meditación de la palabra. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Porque si tienes tiempo que no le hablas a alguien de Cristo, y esto que les voy a decir no se los digo para que se vayan, me agrada que ustedes vengan, pero si no le hablaste durante los 3, 4, 5, 6 meses a alguien de Cristo, significa que tu venir a la iglesia es pura religiosidad. Perdónenme que se los diga de esa manera. Si tú no eres portador de las promesas de Dios para las personas que no lo conocen, te estás olvidando del primer amor. La Biblia está llena de promesas, pero sobre todo la promesa de la salvación. Por eso es que la Biblia la palabra de Dios nos comisiona a hablar de Cristo, la gran comisión, para que ellos también conozcan las promesas de Dios para su vida, para que ellos también puedan descansar en las promesas de Dios cuando estén pasando por aflicciones, cuando estén pasando por situaciones difíciles. Si nosotros no le estamos hablando de Cristo y no le estamos diciendo que hay salvación, hay muchos que creen que sus pecados son imperdonables y que nadie los puede perdonar. Pero si usted llega y le dice, no, hermano, Cristo murió por todos tus pecados sin importar lo que hayas hecho. Y Él te quiere perdonar, Él te quiere levantar, Él te quiere dar salvación, te quiere dar vida eterna. Probablemente ese hermano vea las cosas con una perspectiva diferente. Y si usted le agrega que hay promesas de Dios para él, promesas de restauración, promesas de sanidad, entonces él también va a recibir esa palabra. Si nosotros en cada anochecer no nos arrepentimos, no pedimos perdón por cualquier error que hayamos cometido, significa que hemos dejado el primer amor. Nadie sabe cómo vamos a morir, ni nadie sabe cuándo vamos a morir. Entonces es importante que cada noche uno diga, Señor, aunque usted haya sido el más santo de los santos, aunque usted merezca estar en un pedestal, no se pierde nada diciéndole, Señor, antes de acostarme me pongo a cuentas contigo, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Soy un pecador. Cámbiame. Lucho con mi orgullo, lucho con mi ira, lucho con mi desprecio, lucho con la falta de comprensión, lucho con la falta de soportar, lucho con mi mal carácter. Si no damos verdadero testimonio de que Cristo vive en nosotros, entonces hemos dejado nuestro primer amor. Por eso es que el Señor nos recuerda que debemos volver al primer amor. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Estabas acá me amabas, con esta intensidad me amabas. Ahora estás acá y te dice, cuando estás acá te dice, te da la oportunidad como se la dio a Adán cuando le dice, ¿dónde estás tú? Cuando está acá le dice, arrepiéntete y regresa acá. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Regresa acá, le dice. Arrepiéntete. Porque si no vendré pronto y quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. Y le dice, y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias.
Para todos, no es para Eloy, no es para el hermano Mantoa, no es para todos. Amén. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo en esa época, en el primer siglo, durante los primeros 100 años, después de su muerte y resurrección, ese mensaje que le da a través del apóstol Juan, a través de esa revelación que le da el apóstol Juan, ese mensaje sigue vigente ahora. No era para ellos, es para nosotros también. Es para nosotros. Mientras la iglesia no haya sido arrebatada, este mensaje es para nosotros. Y por eso es importante que nosotros nos concienticemos de que con nuestras actitudes nos encontramos a la orilla del abismo. Por muy cristiano que nos creamos, por mucho que andemos con una Biblia en el brazo, estamos a la orilla en los últimos tiempos, hermanos. Nadie sabe cuándo el Señor viene, pero las señales dicen que pronto. Yo sería un loco decir viene en tal día, tal fecha, porque yo no sé. El Señor Jesucristo dijo, nadie lo sabe. Pero en cualquier momento viene. De que viene, viene. Y viene por nosotros. Y si no estamos listos, hermanos, ojalá que a ninguno nos pase lo que le pasaron a esas 5 vírgenes insensatas. Dice que se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque no estaban preparadas. No estaban preparadas. La vida puede cambiar en cualquier momento. Gloria a Dios por los que partieron con el Señor. Gloria a Dios por esos. ¿No? Gloria a Dios por los que se lograron arrepentir segundos antes, o días antes, o meses antes, o sirvieron al Señor con pasión durante toda la vida. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros sabemos que la vida nos puede cambiar de un momento a otro. Nadie sabe si saliendo de aquí nos atropella un vehículo y nos morimos. Nadie sabe si de pronto entra aquí un sicario y nos da bala a todos y algunos tengamos que partir. Y si no estamos listos, hermanos, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Nadie sabe si a lo que usted está dormido en la noche le ataca un infarto fulminante y ya no amanece. Y no tuvo tiempo de arrepentirse. Por eso, hermano, es importante estar a cuentas. Es importante sanar el corazón de toda falta de perdón. Que es una de las cosas por las que nos van a juzgar, pero sí o sí. Mateo 6:14 dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos perdonará a nosotros. Que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar. O sea, yo siempre digo, la falta de perdón es una de las cosas donde nos van a abrir el libro, hermano. Y nos van a decir, a ver usted, lea aquí, les van a decir, ¿y qué dice a eso? No, nada. ¿Y qué pasó con fulano de tal que no lo perdonaste? Entonces, hermanos, nadie sabe cuándo nos toca. Y si lo coge a usted un infarto fulminante en cualquier parte o en cualquier día o en cualquier momento, si usted tiene una falta de perdón, va a morir sin haber estado en el primer amor, sino caído del primer amor. Por eso es importante cambiar nuestra forma de ser. Yo sé que es una lucha, pero tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Ponerle atención a las cosas que están pendientes, a las cosas malas que todavía están pendientes en nuestras vidas. Y si alguien está escuchando esta palabra a través del Facebook, si está siendo infiel,
deja de serlo y arrepiéntete. Si eres mentiroso, deja de serlo y arrepiéntete. Si estás lleno de orgullo, deja de serlo y arrepiéntete. Si te encanta el chisme, deja de ser chismoso y arrepiéntete. Si te encanta la murmuración, deja de ser murmuradora y arrepiéntete, o murmurador. Tenemos que arrepentirnos y buscar regresar al primer amor, a hacer las primeras obras, a testificar que Cristo vive en mí. Dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Ahora tenemos que buscarlo porque lo podemos hallar. Pero en el momento que usted se muere, hermano, se acabó la oportunidad. O se va para arriba o se va para otro lugar, pero no hay vueltas que darle, hermano. Por eso es que tenemos que ponernos a cuenta todos los días y pedirle a Dios que trate con esas áreas difíciles de nuestro corazón, que trate con nuestro carácter, que trate con nuestra falta de amor hacia ciertas personas, que trate con la falta de perdón hacia ciertas personas. Dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Aquí está Dios. Dice que Él está en todos los lugares y yo estaré contigo todos los días, dice. Está al lado de nosotros, Señor. Señor, en este momento que estás conmigo, que estás aquí junto a mí, te confieso mi pecado. Te lo entrego, Señor. Ayúdame a cambiar. Yo no puedo. Ayúdame a cambiar. Y dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, en este caso sus malos pensamientos, porque el inicuo solamente piensa cosas del mal. Y vuelva hacia Dios. No importa cómo está, dice, y vuelva hacia Dios. Y Él tendrá misericordia. Y Él será amplio en perdonar, dice. Pero para que Él nos perdone, yo tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme. Por eso, hermanos, quiero hacer un llamado a arrepentirnos y volvernos al primer amor. Sabiendo que cuando nos arrepentimos y volvemos a nuestro primer amor, Él nos perdona. Él nos perdona y nos recibe con los brazos abiertos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos pedirte perdón, Señor, porque le hemos permitido a los afanes de la vida, a la preocupación, al tedio, le hemos permitido que enfríe nuestro corazón. Y al enfriarse nuestro corazón hemos caído, Señor, de ese lugar de amor que teníamos por ti. Queremos pedirte perdón, Señor, porque ya no tenemos esa pasión de trabajar para ti. Queremos pedirte perdón, Señor, porque ya no soportamos pacientemente a aquellos que de alguna manera nos impacientan. Ya no soportamos pacientemente, Señor, predicarle a las personas que son duras, que son reacias a recibirte. Queremos pedirte perdón, Señor, por ser permisivos con el pecado, permisivos con el mal, por no decir las cosas por su nombre, por no permanecer firmes y por no glorificarte, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos conforme a tu palabra, Señor, por guardar falta de perdón hacia otros hermanos, Señor. Por no tener el amor que tú has depositado en nuestro corazón hacia otros hermanos, Señor.
Quiero regresar, Señor, al primer amor. Quiero volver a trabajar con pasión para ti, Señor. Soportar pacientemente, Señor, aquellos que no puedo soportar. Ayúdame, Señor, a ser firme e intransigente y decirle al pecado por su nombre, Señor. No disfrazarlo. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme, Señor, aun cuando hay un mundo que nos señala, un mundo que nos quiere imponer cosas que no son agradables a ti, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pensar en ti, Señor, con pasión. Ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra y escuchar en tu palabra tu voz, Señor, y tu dirección, Señor. Ayúdanos a predicar el mensaje de la salvación a aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor. No permita, Señor, que el amor se enfríe. No permitas que nos olvidemos de todo aquello que nos has dado, de todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Que nuestra alma te bendiga cada día, como dice el Salmo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no permitas que me olvide de todos los beneficios que he recibido de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir el culto, a escuchar tu palabra con pasión. Ayúdame, Señor, a no descuidar tu palabra, que tu palabra siga entrando en mi vida, siga hablándole a mi espíritu y que mi espíritu sea vivificado, Señor, y que mi alma sea transformada a través de ese espíritu vivificado, Señor. Que tu Espíritu Santo me redarguya, Señor, cada momento de mi vida en la que estoy haciendo malas cosas, Señor. Ayúdame a buscarte también por medio de la oración de una manera profunda, Señor. A servirte, Señor, con pasión, no por obligación, Señor. Ayúdame a renovar, Señor, mi vida contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a regresar al primer amor, a la emoción que tenía cuando te conocí, Señor, cuando me perdonaste. Ayúdame, Señor, que el servirte sea un gozo y a través de ese gozo, Señor, puedo hablarle al mundo que no te conoce de que tú estás vivo y que moriste y resucitaste para salvarnos, para perdonarnos. Ayúdame, Señor, a ser portador de las promesas de vida y arrepentirme, Señor, cada vez que cometa un error, cada vez que cometa un pecado. Te lo pido, Señor, en tu nombre, Señor. Llénanos, Señor, de tu espíritu de sabiduría para hacer las cosas, Señor, para hacer las cosas guiadas por ti, Señor, no por la emoción. Llénanos del espíritu de discernimiento, Señor, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me enriquece y lo que no me ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Llénanos y sobreabúndanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que lo mismo que descendió en el aposento alto descienda sobre nosotros, Señor. Con fuerza, con poder. Que podamos orar, Señor, con fe por los enfermos y los enfermos sean sanados, Señor. Que podamos echar fuera demonios, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos por la sanidad física, Señor, de todos aquellos en este lugar que están padeciendo algún tipo de enfermedad, Señor. Oramos por la sanidad física, Señor, de aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Por aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad física y estén escuchando este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre para que sean sanados conforme a tu palabra, Señor. Envíe esa palabra de sanidad, Señor, a cada uno de nosotros, Señor.
y sana cada área de nuestras vidas, de nuestro cuerpo que necesite ser sanado, Señor. Sana también las dolencias del alma, Señor. Sana aquellos corazones endurecidos, Señor, para que puedan perdonar, Señor, sin importar el daño que hayan recibido, Señor. Oramos por Geomari Casa, Señor, para que la levantes, Señor, para que hagas un milagro sobrenatural en su vida, Señor. Oramos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que seamos guiados, Señor, a nunca dejar el primer amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.